somos bastante, así que gusto saludarlos a todas, a todos y a todes el día de hoy. Vamos a funcionar de la siguiente manera, ¿cierto? Vamos a dejar un espacio al final para las preguntas que hayan respecto a los contenidos que vayamos viendo. Esta es una mirada, cierto modo resumen, y los contenidos más en profundidad los vamos a ver dentro de lo que sería la clase, cierto, que tenemos la próxima semana. ¿Ya? Así que espero poder verlos ahí si es que efectivamente quieren profundizar mucho más en estos contenidos. Voy a compartirles la presentación e iniciamos. Ya. Ahí está. ¿Pueden verla bien? ¿Cierto? Ahí, dedito para arriba. Qué bueno que varios estén con sus cámaras encendidas, así no le hago clase a la pantalla. Así que recuerden, ¿cierto? Cualquier duda que vayan teniendo, idealmente es que puedan de alguna manera ir anotando sus consultas para que después podamos responderlas al final de la sesión, que vamos a dejar unos 15 minutitos para poder responder. Ya, voy a admitir ahí los que están en la sala de espera. Ya, hoy día el tema que nos convoca, ¿cierto? Es todo lo que respecta a nuestro foco, que serían los adolescentes, y todas las temáticas alusivas a la conducta suicida, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es conducta suicida y también conducta autolesiva como, ¿cierto?, una conducta de riesgo que puede llevar efectivamente al suicidio desde la impulsividad, ¿ya? Bueno, entendemos, ¿cierto?, que efectivamente, posterior a la pandemia, las consultas en adolescentes han ido en aumento, ¿cierto? Tanto desde la preocupación que surge desde los mismos adolescentes y también asociado a la nueva ley de que los adolescentes pueden tomar, por ejemplo, horas y controles mayores de 14 años, ¿cierto? En el sistema público, pueden tomar controles sin un adulto, o sea, sin que un adulto les saque una hora. Entonces, por lo tanto, junto con eso ha habido un aumento, ¿cierto? No solamente en el sistema público, sino en el sistema particular también, de las consultas en adolescentes. Y consultas, ¿cierto?, que no son consultas inespecíficas o consultas asociadas a dificultades que veíamos anteriormente, sino últimamente hemos observado gran comorbilidad psiquiátrica, ¿cierto? Pacientes con alto nivel de gravedad, y por sobre todo un aumento en la conducta autolesiva y la conducta suicida, ¿sí? Entonces, encontramos que las dificultades se han complicado mucho más, ¿sí? O sea, qué bueno que de alguna manera los adolescentes estén preocupándose por su salud mental, pero con un nivel de riesgo alto, ¿sí? Y eso obviamente hace que las cosas sean más complejas en términos de abordar, ¿cierto?, las problemáticas, porque efectivamente tenemos dificultades que los ponen en riesgo vital, ¿sí? Entonces eso hace que mucho más difícil, se nos haga mucho más difícil el ocuparnos, ¿cierto?, de aquellas cosas que están detrás de la conducta suicida. Porque lo primero que tenemos que compensar en cierta medida es esto. Preocuparnos de las conductas suicidas, de las conductas autolesivas, que el paciente efectivamente ya no esté en riesgo, y posterior a eso, observar algunas otras cosas que pudieran estar, ¿cierto?, efectivamente apoyando o reforzando la aparición de estas conductas. Bueno, en general, la pandemia, ¿cierto?, hizo el efecto invernadero ideal para la proliferación, ¿cierto?, de estas conductas que efectivamente ya venían desde mucho más atrás, ¿cierto? Pero que actualmente, ¿cierto?, posterior al encierro, al aislamiento y a todo lo que tiene que ver también con el proceso que ocurre dentro de la adolescencia y una deprivación de ese proceso también, de poder socializar, de poder pertenecer, y este encierro junto a la familia hizo efectivamente que hubiese un aumento en la sintomatología ansiosa, depresiva, en las conductas autolesivas y también las conductas suicidas. Ya no hay nada que hubiese, ¿cierto?, que hubiese sido un distractor para el adolescente cuando hay psicopatología también a la base, desencadenándose. Aquí también debemos entender que efectivamente si tenemos mayor gravedad no es porque esto haya aparecido de la nada. Probablemente esto se venía construyendo también asociado a las dificultades que hay en torno a la parentalidad y el ejercicio de habilidades parentales positivas.
porque esto es un problema que viene desde la niñez, ¿cierto? La construcción de la mente, ¿cierto? De la psique y el cómo las personas abordan las dificultades y los problemas viene efectivamente desde esa crianza diádica, ¿ya? Entonces, si bien la pandemia hizo bastante para aumentar, ¿cierto?, la gravedad en la patología en los adolescentes, esto viene desde mucho antes. Y son problemas que en salud pública hemos tratado de resolver, ¿cierto?, constantemente con el trabajo en el apego, ¿cierto? El Chile Crece Contigo ha hecho su parte en relación al trabajo del apego, pero siempre falta acompañamiento durante el proceso, lo que hace que pensemos que efectivamente hay una parte importante que es como la primera parte del desarrollo, el primer año de vida, y después de eso nos olvidamos, ¿cierto? Y lo máximo que tenemos entre medio son los controles de niños sanos que ni siquiera apuntan efectivamente a los procesos de salud mental. Lo hacen, pero en una medida muy pequeña. Entonces nos quedamos cortos ahí para prevenir el desarrollo de psicopatología a temprana edad. Ya, ¿qué aspectos podemos encontrar que ha provocado este aumento y todas aquellas cosas que le mencioné anteriormente? Podemos observar que además de que el aislamiento, ¿cierto?, y la pandemia provocaron, ¿cierto?, sus efectos en relación a todo lo que se espera desarrollar dentro del proceso identitario, ¿cierto?, del adolescente, también hubo una exposición, ¿cierto?, más temprana a las redes sociales. Entonces, aquellos que posiblemente antes socializaban, comienzan a socializar mediante el teléfono y empiezan a aparecer y a tomar mayor preponderancia otras redes sociales también. Y ese se vuelve, ¿cierto?, probablemente el medio oficial para socializar. Y desde ahí en adelante, eso ha ido en aumento, ¿cierto? Podemos observar que ahora nuestros adolescentes, ¿cierto?, no solamente socializan, sino también tienen relaciones de pareja por medio del teléfono. La sexualidad ha cambiado también, ¿cierto?, en términos de experiencia, y ahora también se vive a través de el celular, ¿cierto?, y el internet y los medios de comunicación que se basan en las redes sociales. Entonces ha cambiado muchísimo, ¿cierto?, la forma en la que se vive la adolescencia también. Y efectivamente la exposición temprana a redes sociales tiene su dificultad, y tiene su dificultad específica porque no se le explica al adolescente cómo debería ser el uso de redes sociales. Y eso es algo que no se conversa en el hogar, porque es algo nuevo también probablemente para los papás. Entonces, por lo tanto, no se conversa en el hogar, no se conversa probablemente en el colegio, tampoco en la terapia. Muchas veces también incluimos poco el tema de las redes sociales, cuando es algo que efectivamente forma parte de la vida de todos nosotros. Entonces no hablamos de la sexualidad a través de el internet, ¿cierto? No hablamos, y todas esas cosas finalmente contribuyen al mal uso, en donde efectivamente, ¿cierto?, hay redes sociales que, por ejemplo, Instagram. Instagram es una red social que tiene como factor fundamental la comparación. ¿Por qué? Porque es una vitrina, ¿cierto? Y es una vitrina de perfección, en donde yo publico el plato de comida perfecto, ¿cierto? En donde yo publico las vacaciones perfectas. Entonces, de alguna manera es un medio para compararse. En donde el adolescente mira, ¿cierto?, y dice, y nosotros mismos también, ¿cierto?, estamos comiendo, no sé, un plato de arroz con huevo, y el otro publica su plato gourmet, ¿cierto?, en el restaurante, y es como, y empieza la comparación, o sea, qué triste que yo estoy comiendo esto, no puedo más, ¿cierto?, y efectivamente hay otro que tiene una mejor vida que yo, ¿sí? Y eso comienza, ¿cierto?, a generar algo que vamos a ver más adelante dentro de la misma presentación, que tiene que ver con esta sensación de insatisfacción respecto de la vida en general, ¿cierto?, de las cosas de la vida cotidiana, y también comienza a generar esta sensación de que parece que soy incompetente para, ¿sí?, para obtener eso, para obtener la felicidad. Veo en las redes sociales a todos siempre tan contentos, compartiendo lo que hace bien, en cambio yo no me siento bien, ¿sí? Y en este intento de hacerme sentir bien, comienza a generar frustración
y junto con eso, ¿cierto?, la sensación de que pareciera ser que soy inútil para sentirme bien, ¿sí? Y ese es uno de los factores que de alguna manera están a la base del pensamiento suicida. Bueno, como les había dicho, ¿cierto?, la pandemia viene a ser el efecto invernadero ideal para la exposición a las redes sociales, ¿cierto?, sin mayores explicaciones respecto de cómo o cuál debería ser su uso. Y a su vez, ¿cierto?, probablemente expone a los adolescentes a familias disfuncionales también, y familias que poco comprenden de los procesos y las etapas, ¿sí?, y que se quedan pegados probablemente también en la etapa de la infancia, y que viene, ¿cierto?, rápidamente, y los papás te dicen, mira, es que yo tenía esto, ¿cierto?, y ahora tengo esta otra cosa que no sé quién es, ¿cierto?, que efectivamente es muy distinto a lo que era antes, porque no entienden el cambio que existe entre, ¿cierto?, ese niño y todo el proceso neurobiológico que ocurre, ¿cierto?, hasta que se transforma en un adolescente. Entonces, así como pilla rápido al adolescente, también pilla rápido a los papás, ¿cierto? Entonces, esto efectivamente, por temor, empiezan a ejercer más control. A ejercer más control por temor a que como que esto se les vaya de las manos, ¿cierto? Como a no tener las herramientas suficientes para contener y controlar el desarrollo de autonomía del adolescente. También podemos observar en el último tiempo, ¿cierto?, una gran tendencia a las adicciones en general, ¿sí?, al consumo de marihuana, normalización del consumo de marihuana, ¿cierto? Es como el nuevo cigarro, es como lo que era el cigarro en los 80, ¿cierto?, es la marihuana hoy en día en la actualidad. O sea, prácticamente los adolescentes aborrecen el consumo de cigarro, pero favorecen el consumo, ¿cierto?, de marihuana. Normalizan el consumo de marihuana. Y así a otras cosas, no solamente a las drogas, ¿cierto?, sino también a las redes sociales, adicción a las redes sociales, adicción que no solamente están expuestos los adolescentes, sino nosotros también, ¿cierto?, los adultos igual. Esto igual nos ha pillado de mala manera y nos volvemos adictos a las redes sociales, lo que hace que no podamos conectar con otros en otros espacios. Entonces, mucho más difícil, probablemente dentro de la pandemia se volvió el encierro porque nos obligaba a conectar con otros en un mismo espacio. Y sin herramientas, ¿cierto? Acostumbrado a saludarnos nomás, acostumbrado a cada uno a comer separado. Entonces, de alguna manera, esa cotidianidad, ¿cierto?, del compartir, se volvió una exigencia y una demanda, y lo que hizo que todos probablemente se estresaran mucho más en ese proceso. También podemos observar que lo que provoca a veces es este efecto social de manada. Luego de que los adolescentes comenzaran a incluirse, y esto es algo que viene, es un fenómeno social que viene desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Lo que los papás te refieren es como, pero si igual se junta con compañeros que se cortan. No, su mejor amiga también tuvo un intento de suicidio el año pasado, entonces yo creo que es moda, dice, ¿cierto? Entonces, no es así. Hablamos de un efecto social en manada, es que a la base, cuando un adolescente, ¿cierto?, tiene dificultades de salud mental, busca de alguna manera sentirse comprendido. En mayor cantidad, ¿cierto? Más que incluso un adulto. Entonces busca sentirse comprendido y efectivamente se junta con aquellos que siente que están en su misma sintonía. Y aquellos que saben que también no los van a juzgar, pero no es que ellos elijan esas conductas por moda, sino que más bien las eligen porque ven que dentro del proceso de soluciones, ¿cierto?, que hay en relación a aquellos con los que se juntan, se les hace una solución viable porque no se les ocurre ninguna otra idea más. Y eso no tiene que ver precisamente con las dificultades propias del adolescente, sino también te habla de las dificultades familiares. ¿Y las dificultades para qué? Para enseñarle, ¿cierto?, a este niño o niña a afrontar los problemas de la vida cotidiana de otras maneras y con otras herramientas. Probablemente ha fallado también el proceso de mentalización dentro de la misma familia, de ayudarle a comprender, entender lo que le pasa y hacer algo con eso. ¿Sí? Entonces, hay que, también parte del proceso del trabajo con adolescente implica, ¿cierto?, el trabajo con la familia. Siempre y cuando la familia no sea una familia, yo digo, ahí está el límite, ¿cierto? Cuando la familia es vulneradora, el trabajo se detiene ahí, ¿sí?
Pero cuando parece que la familia está más bien confundida, ¿cierto? No sabe, ahí la información es muy importante. Entonces, podemos encontrar estos 4 factores en mayor presencia en el aumento, ¿cierto?, del riesgo suicida, en el aumento de las conductas suicidas y también en el aumento de comorbilidad psiquiátrica y psicopatología, ¿cierto?, más grave últimamente en los adolescentes. Para esto, ¿cierto?, es súper importante entender, y yo creo que en este sentido es también importante explicarle a los papás, ¿cierto?, cómo es que funciona un cerebro adolescente. Y que ellos comprendan que de alguna manera no tienen exactamente lo mismo que era antes. Porque de alguna manera, ustedes saben lo que ocurre, ¿cierto? Existe la poda neuronal en el proceso de la adolescencia, es decir, todas las conexiones que existían infantiles, ¿cierto?, desaparecen. Desaparecen y dan espacio, ¿cierto?, a las nuevas conexiones neuronales de un adolescente. ¿Para qué? Para transitar, ¿cierto?, hacia la adultez. Entonces es súper importante explicarle este proceso a los papás porque además de ser un proceso neurobiológico, el adolescente transita por la ambivalencia, en donde, ¿cierto?, está despidiéndose de aquellas conductas infantiles y está, ¿cierto?, neurobiológicamente exigiéndole el proceso de desarrollo ser más autónomo. Entonces, imagínate lo angustiante que debe de ser transitar, ¿cierto?, efectivamente desde esas conductas más infantiles y un cerebro más infantil a un cerebro adolescente que te pilla súbitamente con ciertas cosas que efectivamente ya no te esperabas, ¿sí? Porque tampoco hay educación respecto al proceso, de qué es lo que pasa, ¿cierto? Probablemente en los colegios últimamente más, pero tampoco hay un proceso de psicoeducación para los padres para que logren comprender lo difícil que es el proceso, no solamente en temas biológicos y neurobiológicos, sino también en relación a lo emocional. ¿Sí? Porque están jugando en esta ambivalencia, ¿cierto? En la ambivalencia entre que, pucha, quieren de pronto quieren la atención infantil, ¿cierto? El cuidado y protección infantil, pero también quieren ser autónomos. Entonces, para ellos es muy difícil, es muy confuso, ¿cierto?, transitar en esta ambivalencia. Bueno, todos los cambios, ¿cierto?, fisiológicos también que ocurren, de alguna manera impactan, eso impacta también en el cerebro, impacta también en el mundo emocional. El crecimiento, ¿cierto?, impacta también en la energía. Entonces, yo siempre les digo, es que me dicen, es que duerme todo el día, así como que literalmente llega al colegio y como que lo único que quiere es dormir y es flojo y no sé. Entonces yo le digo, pero si es normal, o sea, en el fondo está pasando por un proceso de cambio y de crecimiento, o sea, todo al mismo tiempo es muy probable que esté exhausto, ¿cierto? Pero también hay un límite. También hay un límite, porque si el adolescente no tiene energías para nada, ¿cierto? Y ha perdido un nivel de funcionalidad importante, en donde hay una tendencia al aislamiento, eso es un punto en el que nos tenemos que fijar. ¿Sí? Ahora, si está más cansado, ¿cierto? Probablemente más dormilón, ¿cierto? O a veces parece que no atiende tan bien, eso es normal dentro del proceso de desarrollo. Daniel, las preguntas las vamos a dejar para el final, así que te agradecería que la anotaras por ahí y yo feliz de responderte tu consulta. También, ¿cierto? Además de esto, lo que fomenta la conducta impulsiva hasta cierto grado. No, hay cosas que no debemos normalizar en la adolescencia, ¿sí? Hay un retraso en el desarrollo de la corteza prefrontal, ¿cierto? Versus una hiperactivación de la amígdala. Lo que provoca esto como que el adolescente no sea capaz de mirarse a sí mismo en el futuro, ¿cierto? De una manera tan clara, que de pronto cambie de opinión en relación a lo que quiere hacer, ¿cierto? O ande más bien perdido respecto de lo que quiere hacer. Entonces, no siempre va a tener el panorama tan claro, ¿ya? Y también, ¿cierto? Probablemente tenga conductas más impulsivas, lo que hace que de pronto tome decisiones apresuradamente, ¿cierto? Decisiones que lo llevan a tener consecuencias negativas en ocasiones, pero esto se espera que no sea un cierto continuo a través del tiempo, ¿sí? Entonces, y hasta cierto punto, o sea,
tampoco podemos caracterizar como algo propio de la adolescencia el consumo temprano de drogas y alcohol, ¿cierto?, de manera problemática. Porque una cosa es la impulsividad, ¿cierto?, a la base, y otra cosa muy distinta es afecciones o problemas que ya configuran para un cuadro, ¿cierto?, clínico, que ya no es efectivamente algo propio del proceso de la adolescencia. Entonces eso igual es algo que de pronto tienen que comprender los papás, o sea, que tu hijo esté consumiendo marihuana todos los días no es normal, ¿cierto? Alguna función cumple la marihuana dentro de su mente, ¿cierto? Y dentro a lo mejor alguna función cumple que lo beneficia. Entonces, en cierta medida, no podemos normalizar también nosotros los terapeutas algunas conductas asociadas, ¿cierto?, a esta hiperimpulsividad, ¿sí? Una cosa es la hiperactivación de la amígdala, van a ser más impulsivos, no van a pensar tanto en las consecuencias de sus acciones, pero si esto es repetitivo a través del tiempo y esas conductas van en aumento, no se espera que eso sea así. Y además, ¿cierto? Yo siempre le digo a los papás, este es un nuevo periodo en donde el adolescente está haciendo nuevas conexiones neuronales, un nuevo periodo para revincular. Entonces, por lo tanto, aquí hay que tomar esta oportunidad también nosotros los terapeutas para poder revincular en la relación, por ejemplo, mamá-hijo, papá-hijo, ¿cierto?, que no esté funcionando de tan buena manera. Y poder hacer, ¿cierto?, efectivamente que la relación mejore. ¿Para qué? Para evitar también dificultades en la adultez y darle un mejor pronóstico al proceso de desarrollo, ¿cierto?, patológico que pudiera estar dándose en ese momento. Recordemos que el nivel de apoyo que un paciente tenga es fundamental para el proceso de mejora. Así que si podemos aprovechar, ¿cierto?, una revinculación acá en relación a las nuevas conexiones neuronales, hay que hacerlo, ¿ya? Igual siempre y cuando, ¿cierto?, los papás estén dispuestos, porque si no, exponemos a nuestro paciente a una expectativa que probablemente no se vaya a cumplir. Y ahí tenemos que tratar de hacer el proceso de duelo también, de que ese adolescente vea de alguna manera que ese papá o mamá no viene necesariamente a cumplir con sus expectativas y que efectivamente, ¿cierto?, es una persona que no por tener la condición de mamá o papá, ¿cierto?, vaya a estar genéticamente diseñado para hacer las cosas bien, ¿sí? Porque eso también es una construcción social, ¿sí? Y esa expectativa, ¿sí?, a todos los hace chocar una y otra vez, ¿cierto?, con la realidad. Porque lo que la realidad nos dice es que tenemos más familias disfuncionales que funcionales. Entonces, frente a esa misma situación, hay que ser realistas. Y también, dentro del proceso de revinculación, revincular con expectativas realistas. Y también haciendo el proceso de duelo en base a las expectativas infantiles, de necesidad de protección y cuidado. Es como que yo le digo a los adolescentes en general, ¿cierto? Igual hay que ser cuidadosos, y a los adultos también, de que uno tiene que aprender a vivir de pronto con esos espacios en blanco, ¿sí? Nosotros desde el DBT le llamamos la aceptación radical, entender que ya no podemos cambiar nada en el pasado, pero sí en el presente. Entonces a lo mejor no vas a tener un papá y una mamá que te cuide desde la perspectiva infantil, la necesidad insatisfecha está, pero tu etapa del ciclo vital te demanda otra cosa. Te demanda otros cuidados, ya no cuidados infantiles, porque si tienen cuidados infantiles contigo, probablemente lo vas a sentir extraño y no lo vas a aceptar, porque ya no eres un niño, ¿sí? Entonces ahora los cuidados, si quieres cuidado y protección, tiene que ser desde otra perspectiva, adecuada a la etapa del ciclo vital. Entonces igual es importante reconocer esas necesidades insatisfechas que vienen desde el mundo infantil, para hacer el proceso de duelo y adecuarlas a lo que significa la nueva etapa del ciclo vital que están viviendo. Y eso para todos, para los adolescentes y para los adultos, porque no solo los adolescentes tienen, ¿cierto?, necesidades infantiles insatisfechas. Ya, en este sentido nosotros en el vínculo terapéutico se vuelve lo fundamental para el trabajo con el adolescente.
el vínculo terapéutico viene a ser lo que te va a soportar cualquier intervención que tú quieras hacer con el adolescente. Si el vínculo terapéutico falla, probablemente, ¿cierto? De alguna manera, todas las intervenciones que hagan también pueden fallar, ¿sí? Porque el vínculo terapéutico, si bien el adolescente busca de alguna manera, ¿cierto?, la aceptación con sus pares, el vínculo terapéutico igual es un proceso de confianza, ¿cierto? Es un proceso en donde esperamos que sea un ambiente validador. Entonces si ellos en algún momento se sienten invalidados o juzgados por ustedes o por nosotros, probablemente ellos ya se cierren a la posibilidad de aceptar, por ejemplo, cualquier intervención, tarea, incluso, ¿cierto? Si es que hay que ponerse desde una postura más confrontadora, la relación no te lo va a soportar. Entonces es importante trabajar, ¿cierto? Principalmente en ese vínculo terapéutico. Y cómo, ¿cierto? Nosotros desde ese rol no tenemos que juzgar a nuestros pacientes, ¿sí? O sea, entendemos que hay cosas que no están bien, ¿cierto? Y aceptar aquí no significa avalar o estar de acuerdo, ¿ya? Esas, ¿cierto?, evaluaciones no las podemos guardar para nosotros respecto a si estamos de acuerdo o no con el consumo, ¿cierto? Lo importante es que el adolescente te ayude a entender por qué es que está pasando eso, por qué es que tomó esa decisión. Y que en el proceso no sienta que tú lo estás forzando a hablar, ¿cierto?, para poder contarle eso a sus papás. Entonces esto igual va a implicar a lo mejor ser estratégico en el sentido de transformar eso que te dice el adolescente y que a ti te preocupa en, de alguna manera, estrategias para que los papás puedan abordarlo sin la necesidad de decirle lo que está ocurriendo realmente. Ahora, efectivamente, claro, el límite ahí es cuando el adolescente te explicita que quiere morirse, ¿cierto? Y que está planificando el hacerse daño. O cuando efectivamente se está haciendo daño también y cualquier cosa que lo ponga en riesgo vital rompe el vínculo terapéutico. Pero eso es algo que uno le explicita al adolescente y se lo explicita diciéndole efectivamente que tú vas a hacer todo lo necesario para poder cuidarlo. Y si eso implica tener que romper, ¿cierto?, ese vínculo terapéutico para decirle a sus papás que él está en peligro, lo vas a tener que hacer. ¿Sí? Hay que validar también emocional, cognitiva y conductualmente. El validar en estas tres áreas implica entender, ¿cierto? Y aceptar que fue lo que hizo y que no hay nada que podamos cambiar al respecto. Entonces los cuestionamientos aquí de, pero ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué no tomaste otra decisión? ¿Cierto? Están fuera de lugar. Como yo les digo, el adolescente tiene que acompañarte, o sea, es como tomarte de la mano y ayudarte a comprender qué es lo que está pasando y por qué es que toma ciertas decisiones. Entonces, eso también implica un proceso de validación en donde nosotros, bueno, le decimos, ¿cierto? Entiendo por qué reaccionaste de esa manera. Cualquiera se molestaría en tu lugar. Es normal reaccionar de esa forma si evaluaste que eso era una situación que te hacía sentir en riesgo, ¿cierto? Que te ponía en riesgo. Entonces, comprenderlo desde esa perspectiva y no desde el juicio. También, ¿cierto?, de alguna manera implica que nosotros seamos esa corteza prefrontal. En el fondo, ayudarlos a reflexionar. Y lo ayudamos a reflexionar entregándole información. Entonces, le entregamos información sobre, por ejemplo, que es algo que yo he visto mucho últimamente, ¿cierto? Que de pronto las chicas o chicos mandan fotos fotos íntimas por WhatsApp y después otra persona las expone, ¿sí? Y eso genera una situación muy conflictiva, de hecho situaciones que probablemente incluso han llegado a intentos de suicidio. Entonces, en general, tú tienes que explicarles cuáles son los peligros, por ejemplo, de hacer ese tipo de cosas. Que no tiene nada de malo, pero que en el fondo realizar ese tipo de acciones te expone a... Y es tan simple como eso, ¿sí? No desde el juicio de valor es bueno o malo, sino que más bien A produce B, ¿sí? Y es una probabilidad. Y eso es probable que ocurra. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Lo invitamos a reflexionar desde
tú pensabas que podías confiar en esta persona, ¿cierto? Si esto te ocurrió, pensaste en algún momento que esa persona iba a hacer lo que hizo, entonces que comprendan un poco efectivamente cuáles son los peligros de o cuáles pudieron haber sido los peligros de en ese momento. ¿Mm? Entregar toda la información posible respecto de lo que les ocurre, lo que les pasa, ¿cierto? Eso también, la información de alguna manera les permite decidir. ¿Mm? No es como que pase directamente, no es como uno dice, ¿cierto? Entra por un oído y sale por el otro. No es así, algo siempre queda. ¿Mm? Por último, ya la información de los riesgos está. Y eso hace que al menos, no sé, pueda cuidarse en algún otro elemento, si es que decidió hacer algo que lo ponía en riesgo. O como ya no va a ser un tema tabú, ¿cierto? Es algo que podemos conversar dentro de la terapia. También, y por eso es importante entrevistarnos con la familia para saber qué tipo de información se maneja dentro del mismo vínculo o dinámica familiar, si es que efectivamente conversan de sexualidad, conversan, ¿cierto?, de las redes sociales, conversan, no sé, de la violencia en el pololeo, cosas que efectivamente se han visto en aumento en el último tiempo. Entonces, si eso no se conversa, la terapia es una instancia para. Y es una instancia también para conversarlo con los papás, ¿cierto? De abrir esos espacios, de no hablar solamente de lo positivo, ¿sí? De bajar un poco también aquellas creencias irracionales que existen acerca del mundo emocional o creencias irracionales o mitos que existan acerca de los tratamientos psicológicos o la psicopatología o incluso los tratamientos farmacológicos. Y también, es cierto, desde este rol terapéutico, como les decía anteriormente, es importante trabajar el apego nuevamente, como una nueva forma de revincular desde esta perspectiva, ¿cierto? Y desde esta nueva etapa del ciclo vital. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el riesgo, cierto? Que efectivamente los papás no tengan la madurez suficiente para afrontar este proceso de revinculación. ¿Ya? Así que eso es algo súper importante que se observe antes de intentar. Preguntarle directamente a la mamá, bueno, ¿usted qué está dispuesta o cuál es el rol que usted piensa jugar dentro de este proceso? Y si efectivamente con la información que le entrega pueden tomar una decisión mucho más, con mucha más información, ¿cierto? Y aún sabiendo cuáles son los riesgos, por ejemplo, de no hacerlo. Ahora, el proceso de revinculación no necesariamente puede ser con el cuidador, papá o mamá. También puede ser con alguien, una tía, ¿cierto? Un tío, alguien que incluso se puede incorporar al proceso terapéutico y que tenga mucha más cercanía con el adolescente. Entonces, por último, le decimos a los papás, bueno, si usted no está dispuesto a, ¿quién podría estar? ¿Sí? Y ser directo en ese sentido, porque de alguna manera igual, como no tenemos que conflictuarnos con ser directos con los padres, ¿sí? O sea, yo creo que fundamentalmente, igual desde la honestidad, es súper importante que nosotros le digamos las cosas como son, o sea, sin adornarlas. Si algo es violencia, es violencia. ¿Mm? Si algo de alguna manera puede afectar psicológicamente al niño, niña o al adolescente, hay que decirlo. ¿Sí? Si de alguna manera las habilidades que está desplegando son más bien para infantes, ¿cierto? Y no para adolescentes, también hay que decirlo. Siempre de una manera, la violencia no, o sea, la violencia se dice tal cual, pero de una manera propositiva, ¿cierto? Si es que no está ejerciendo las habilidades que debería ejercer en esta etapa del ciclo vital. Porque muchas veces falta información, y si ustedes atacan, ¿cierto? Son muy confrontacionales, el papá y la mamá igual se pueden cerrar, ¿cierto? Entonces, tratamos de decirle, mira, lo que haya pasado para atrás, ok, ya está, ¿cierto? Importante es qué podemos hacer ahora. ¿Cómo es que usted ahora puede contribuir con la información que tiene a este proceso? Y de ahí vamos sacando también objetivos terapéuticos para hacer la revinculación. Entonces, si bien también es importante considerar la opinión del adolescente, ¿ya?
Y por último, trabajar de alguna manera cuáles serían como los pros y los contras de que nadie más se involucre en el proceso. Además que ellos tienen que entender también que desde una perspectiva legal ellos están al cuidado de sus padres. Así que por lo tanto es parte del mismo proceso, pero hacer como una especie de alianza. Entonces aquí vamos a hacer todo lo posible para poder ayudarte, ¿cierto? Y si eso implica tener que poner ahí, ¿cierto?, en regla a tus papás y retarlos un poquito, lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces siempre desde esa perspectiva, como en el fondo tratando de ganarle al vínculo. Que ellos no sientan que tú eres el aliado de los padres, ¿cierto? Y en cierta medida que los papás tampoco sientan que tú solamente contribuyes o te alías con el niño, ¿sí? O el adolescente. Entonces hay que ser estratégicos en el lenguaje, eso es súper importante. Ya. Respecto a la intención suicida, ¿cierto? Es importante establecer que muchas veces esto es un proceso muy fluctuante, ¿cierto? Y que hay fallas en la interpretación de los datos en relación a que, por ejemplo, toda la estadística que tenemos en torno a los suicidios muchas veces puede ser, por ejemplo, una muerte causada de forma accidental y que no necesariamente el paciente haya tenido la intención de suicidarse, sino que más bien pudo haber sido producto de la impulsividad. ¿Ya? Y eso, entonces tenemos igual errores en los datos, porque si bien la conducta suicida, el suicidio como tal ha ido en aumento como causa de muerte, en el último tiempo en Latinoamérica en general ha ido como en aumento como causa de muerte, y así mundialmente en todos los países. Entonces, tampoco podemos conocer los antecedentes previos efectivos, ¿cierto?, de si esa persona tenía o no la intención de suicidarse. Lo que podemos hacer ahí es trabajar con algo que se llama la autopsia psicológica, que es indagar en antecedentes generales que nos puedan dar datos efectivos acerca de si esta persona tenía o no la intención de hacerse daño con causa de la muerte. Entonces, es importante, ¿cierto?, considerar las diferentes variables a la vez al momento de evaluar. Y aquí tenemos que considerar, uno, la intención de ejecutar la acción, ¿sí? La intención de morir producto de la acción, la intención de autoprovocarse daño. Para llamarlo suicidio como tal, deben cumplirse estas variables. La comprensión, ¿cierto?, de que la consecuencia del acto te va a llevar a la probabilidad de terminar con tu vida. Y por supuesto también el deseo consciente de abandonar la vida. En el fondo, para que sea suicidio como tal, deben cumplirse estas 5 variables. Entonces, lo que tenemos que encontrar en la autopsia psicológica son antecedentes. En la autopsia psicológica es un proceso que vamos a ver en mayor profundidad en el curso, pero lo principal de eso es poder ahondar estas 5 variables. Entonces, que el paciente, por ejemplo, se haya dado una dosis letal, ¿cierto?, que es efectivo y que es evidente que con esa dosis podía provocarse la muerte, y que el paciente sabía efectivamente que con esa dosis podía provocarse la muerte. Porque si se toma, no sé, 5 clonazepam y pasó en ese justo momento que, no sé, se bebió un trago de alcohol y le dio un paro cardíaco, ¿cierto? Accidentalmente una dosis de 5 clonazepam no debería provocar la muerte. Pero si se toma 30 clonazepam, ¿cierto?, probablemente eso provoque la muerte. Entonces, esos antecedentes igual son relevantes. ¿Por qué? Porque decirle a una familia que el adolescente se suicidó no es lo mismo que decirle que accidentalmente se provocó la muerte, ¿cierto?, con, por ejemplo, producto de la impulsividad. Eso y esas palabras tienen una carga semántica tremenda también para el sistema familiar. O sea, viene con una carga ya social tremenda para la familia y también, ¿cierto?, no solamente una carga social, sino también en relación a la cultura y la religión. Entonces, efectivamente, es como
es la familia la que vive como todo el juicio punitivo de la sociedad, ¿cierto? Entonces, es importante también que nosotros utilicemos bien estos términos, ¿m? Y no determinemos como suicidio, ¿cierto? Algo que efectivamente pudo haber sido una muerte accidental que terminó, ¿cierto?, en acabar con la vida del sujeto, ¿sí? Ya. También tenemos junto con eso algunos indicadores que son más bien implícitos de la intención suicida, ¿ya? Entonces, podemos encontrar evidencia de planificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que niegan la idea, aún encontrando, ¿cierto?, la acumulación de medicamentos, aunque el paciente te diga, no, yo no quise suicidarme o no me quería suicidar, pero efectivamente llevaba juntando muchísimo tiempo una gran cantidad de medicamentos. ¿Mm? Entonces, puede haber una evidencia de planificación del acto suicida, aunque el paciente te lo haya negado. Entonces, eso también puede ser un antecedente importante que te diga que efectivamente hay riesgo. Evidencia de premeditación, que haya dejado alguna carta, ¿cierto? Que efectivamente haya escogido una oportunidad en donde el paciente se haya visto solo, justo sabía que a las 5 de la tarde no iba a haber nadie en su casa, ¿cierto? Y haya elegido esa oportunidad para aislarse de otros y disminuir la probabilidad, ¿cierto?, de que alguien lo encuentre. Si efectivamente previamente comunicó el suicidio a otros, ¿sí? Porque la gente dice, ¿cierto?, desde el sentido común, no, si es que lo dice, no le pasa nada, ¿cierto? Nunca lo ha intentado, siempre dice que se quiere morir, pero finalmente nunca pasa nada. Pero esto sí es un antecedente implícito de que efectivamente el paciente pudo haber tenido, ¿cierto?, o ya estaba anteriormente planificando. Como les decía, tomó las precauciones necesarias para no ser interrumpido en la ejecución, realizó arreglos previos, financieros, funerarios, ¿cierto? Dejar cartas. Bueno, los adolescentes no van a hacer arreglos previos como financieros, pero sí pueden hacer arreglos en relación a dejar cartas, despedirse, dejar mensajes programados para que se envíe a una cierta hora. Y efectivamente evidencia de que haya conocido la letalidad del método y que eso haya sido, ¿cierto?, efectivo, y que tú veas que si se tomó 30 cápsulas de un medicamento, es claramente conocida, ¿cierto?, la letalidad del método. Entonces, por lo tanto, tenemos que fijarnos en todas estas cosas si es que efectivamente no tenemos toda la información al respecto, ¿sí? O sea, si esto ocurrió de un día para otro, independiente de que como terapeuta tú te lo veías venir, ¿cierto?, en cierta medida alguna crisis o cosas por el estilo, por la situación familiar o la situación del paciente, independiente de eso, podemos realizar y mirar hacia atrás, ¿cierto?, todos estos antecedentes que nos indiquen efectivamente si con certeza el paciente tenía la intención de suicidarse. Ya. Como les decía, hay varias cosas que explican, ¿cierto? Hay varios factores o hay varias teorías también que explican de alguna manera el comportamiento suicida, ¿cierto? Y el suicidio propiamente tal. Dentro del curso vamos a ver 3 modelos específicos que explican de alguna manera, según yo, de manera muy efectiva, cuáles son los factores que están a la base del suicidio, ¿ya? Y que son factores que tenemos que trabajar. Por eso les explico la teoría, porque finalmente estos factores son factores en donde nosotros tenemos que intervenir. En general, por ejemplo, la teoría psicológica interpersonal del suicidio explica el suicidio en 3 variables. Una de estas variables está asociada a la pérdida del sentido de pertenencia, esta sensación que tiene el adolescente de que pareciera ser que no encaja en ninguna parte. Por ejemplo, siente que su familia es muy distinta a él y que no encaja dentro de la familia, se siente muy diferente y no se siente diferente por una cuestión, ¿cierto?, asociada a la identidad, sino más bien esta sensación de no pertenecer, de que no tiene un lugar,
de que se siente ajeno incluso al espacio familiar y siente que no conecta absolutamente con nadie dentro del espacio familiar. Y así también con sus pares. Esta sensación de que se siente lejano a ellos, de que no disfruta, de que no tiene esta sensación de conexión con los demás. Se siente no perteneciente finalmente. También está a la base la percepción de ser una carga, de que molesta a los otros, de que sus emociones molestan a los demás, de que es un adolescente con muchos problemas y que el resto de las personas se aleja por tener tantos problemas. También, ¿cierto? Hablamos de una capacidad adquirida para el suicidio. Y en esa capacidad adquirida tenemos dos cosas: temor disminuido a la muerte. O sea, el paciente, podemos observar que siente que nada malo pasaría si él ya no estuviera, que no se aferra absolutamente a nada, que no le da temor que los padres se sientan mal, que alguien lo extrañe. Siente que incluso la vida estaría mejor si él no existiera. Entonces hay un temor disminuido a la muerte. Y también hay una tolerancia elevada al dolor físico. ¿Por qué? Porque para poder suicidarte, ¿cierto? O sea, no cualquiera se atreve, por ejemplo, incluso a cortarse. Entonces, lo que observamos también en los adolescentes es que la conducta autolesiva también puede llevar, ¿cierto?, a conductas suicidas, porque las conductas autolesivas siempre van en escala de agresividad. Entonces, el que parte cortándose y haciéndose uno o dos cortes, a medida que la situación, ¿cierto?, se va complejizando y los problemas de salud mental se van complejizando, va cortándose aún más profundo, ¿cierto?, y probablemente en mayor cantidad. Entonces, si eso no tiene una detención, ¿cierto?, comienza a generar una tolerancia elevada al dolor físico. También por lo aversivo que significa pensar en morir, ¿cierto? Los pacientes muchas veces se disocian. Es como si la mente, para proteger la psique, ¿cierto? Porque el cuerpo por supervivencia quiere vivir. Entonces, para proteger la mente de ese pensamiento, incluso muchas veces se disocia. Y eso hace que aumente la tolerancia al dolor, que el paciente mentalmente se desconecte del cuerpo y no sienta el dolor físico. Y eso es tremendamente peligroso porque finalmente tampoco, eso hace mucho más difícil que el paciente se distraiga, porque principalmente buscamos la distracción mediante los sentidos en el DBT y complejiza mucho más la distracción mediante los sentidos si el paciente está pasando por estos procesos disociativos en donde el cuerpo se ha desconectado de la mente. Entonces suele ser también un adolescente que es mucho más agresivo con las autolesiones. Ya, y esto, ¿cierto? Todas estas percepciones, la pérdida de sentido de pertenencia y esta capacidad adquirida para el suicidio, asociado a factores de riesgo, por ejemplo, disfuncionalidad familiar, dificultades en las relaciones familiares, principalmente, dificultades en el apego, dificultades de la familia para resolver conflictos, dificultades para hablar incluso del malestar, factores de riesgo asociados también a factores hereditarios de patologías de salud mental en los padres. También un ambiente, ¿cierto?, que sea un factor de riesgo en relación al consumo de alcohol y drogas, porque con ese nivel, ¿cierto?, probablemente el proceso disociativo, ¿cierto?, esta excesiva tolerancia al dolor, busque estímulos, busque estímulos que le ayuden a tolerar la realidad. Entonces, efectivamente, todo esto estaría de alguna manera a la base de la conducta suicida, así como un montón de otras cosas y percepciones que vamos a ver dentro del curso. Pero si ustedes ven aquí, entonces ya nos dice que tendríamos que trabajar en algunos aspectos, ¿cierto?
tendríamos que trabajar primero en el sentido de pertenencia. En la unión con el cuerpo inmediatamente no, porque por algo la psique está disociando, ¿sí? Entonces primero tenemos que tratar de trabajar herramientas y un poquito de tolerancia al malestar para que el paciente después, cuando conecte con el cuerpo y con las sensaciones físicas, ¿cierto?, no le sea excesivamente perturbador. Porque si se desconecta es por el malestar emocional, ¿sí? El malestar emocional anula, ¿cierto? Es tan grande que efectivamente llega incluso a anular el dolor físico. Entonces, antes de conectar con los sentidos, con el cuerpo y trabajar más bien esas habilidades de conexión, tenemos que primero trabajar algunos otros aspectos que le permitan tener herramientas para abordar lo perturbador que se le hace, ¿cierto? Estar en esta confluencia, en donde la mente y el cuerpo están, ¿cierto?, actuando para un mismo objetivo. Ya. Hay una escala que les puede servir para evaluar el riesgo suicida, ¿cierto? Cuando han cometido suicidios anteriormente o cuando efectivamente es simplemente ideación, ¿ya? Esta escala es una escala que la aplicamos en el sistema público, es una escala que está en todas partes, incluso en las guías del MinSal, que es la escala Columbia de severidad suicida. Es un instrumento de muy fácil aplicación, no toma más de 5 minutos aproximadamente, y que te va mostrando, en cierta medida, aquí se las dejo, y que te va mostrando los niveles de riesgo, ¿sí? Amarillo, hay un riesgo, pero efectivamente no es un riesgo alto. Luego el naranjo, ¿cierto? Riesgo medio, y luego el rojo tenemos riesgo alto. Y esta escala, ¿cierto?, funciona de la siguiente manera. Si te va respondiendo sí, tú continúas con la siguiente pregunta. Si el paciente te responde no, por lo tanto, te responde no, por ejemplo, en los primeros 2 ítems, tú no continúas con los ítems siguientes. Pero si te responde sí en los primeros ítems, continúas con el 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y haces el 6 aún efectivamente te haya respondido que no en la 4 y en la 5. Entonces, si te responde sí a las primeras 2, la realizas hasta el final, de igual manera, aunque te haya respondido que no en la 4 y en la 5. Porque lo último te pregunta, ¿cierto?, en los últimos 3 meses, y acá te pregunta alguna vez en la vida. Entonces, para saber si efectivamente hay antecedentes previos, ¿cierto?, de algún intento de ideación suicida. Daniela, que está levantando la manito, la pregunta es para el final, así que anótala por ahí y yo te respondo tu duda al final. Ya, entonces, este está, ¿cierto?, está realizado en un contexto escolar, pero acá, ¿cierto?, si ustedes están trabajando en un contexto clínico particular, lo que tienen que hacer en el nivel de riesgo menor es informar a los padres y decirles que efectivamente las atenciones se deben llevar de manera más continua y por lo tanto también probablemente agregar un tratamiento farmacológico, ¿sí? No podemos en este nivel de riesgo, ¿cierto?, hacer que la cosa empeore. Entonces hay que bajar los niveles de impulsividad, por lo tanto tenemos que tratar de agregar algún tratamiento farmacológico, ¿ya? Acá, si están en un contexto escolar, se deriva al centro de salud familiar más cercano, al programa de salud mental, y se le hace seguimiento, ¿cierto?, al estudiante si están en contexto escolar, ¿ya? Si no, si están en contexto clínico particular, ¿cierto?, ahí ustedes tienen que decirle al papá y a la mamá que hay un nivel de riesgo, que frente a cualquier situación, por ejemplo, sería importante llevar la urgencia, si es que notan que se está haciendo daño o que efectivamente ingirió algo que lo pone en riesgo, entonces le dan las indicaciones, le explican los riesgos, les dices también desde esta perspectiva
como que no es que tengan que estar encima del adolescente, pero porque no queremos que esto termine siendo iatrogénico, porque yo he visto papás que de pronto toman mal las indicaciones. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan la puerta al adolescente, ¿cierto? Y empiezan de forma castigadora como a estar encima de ellos, como si realmente hubiesen hecho algo, ¿cierto? Que amerita un castigo. Entonces no hay que verlo desde esa perspectiva y por lo tanto hay que explicárselo súper bien qué es lo que hay que hacer, cómo hay que abordarlo, si esto se pone peor, qué es lo que ustedes deben hacer, ¿cierto? Y que para eso están ustedes también, para monitorear semana a semana cómo va el proceso. Entonces, ante cualquier duda, mejor que los llamen. Eso va a depender también como no sé, el respaldo teórico, psicoterapéutico que ustedes tengan detrás, porque hay algunas terapias que son, por ejemplo, el DBT estándar, ¿cierto? Es súper estricto en eso, o sea, si hay una crisis suicida, el paciente no puede contactar al terapeuta hasta 48 horas después de que eso haya ocurrido, y las indicaciones se les pasa a la familia, de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, eso va a depender del respaldo teórico. Ahora, si ustedes hacen, por ejemplo, yo igual hago una aplicación que es más bien asociada a la terapia individual del DBT. Entonces, yo hago una adaptación a la terapia individual de la dialéctica conductual y ahí, ¿cierto? No sigo tanto las reglas estándar del DBT, así como estructuradas, y cuando hay casos de mayor riesgo, yo igual les pido a los papás que cualquier situación, ¿cierto? No es que me contacten a mí para solucionarla, porque ellos saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Que frente a cualquier duda respecto a la situación, que es mejor que me contacten, ¿sí? Pero sí, ellos siempre saben, y yo es algo que siempre recalco, si hay una situación de crisis, a urgencias, no hay otro lugar. Traérmelo al box o a la terapia de urgente y esperarme ahí con la secretaria no va a funcionar. Entonces, es algo que lo pone en riesgo vital y ustedes como profesionales tampoco se pueden arriesgar a que eso ocurra. Ahora, el papá decide si lo lleva o no, ¿cierto? Entonces, igual, por respaldo legal, yo siempre que le entrego estas indicaciones cuando hay riesgo suicida, les digo, estas son las indicaciones que yo les di, aquí están por escrito, una copia es suya, una copia es mía, me la firma, ¿sí? Porque cuando yo veo que los papás están ambivalentes, ¿cierto? Y como que no creen mucho lo que uno les está diciendo, yo prefiero asegurar. ¿Mm? Porque yo ya les dije, y el papá puede negar, no es que a mí no me dijeron nada, ¿cierto? Frente a la situación de crisis. Entonces, lo mejor ahí es entregar las indicaciones por escrito y una firma, ¿sí? Ya. Si el riesgo es medio, lo importante aquí es inmediatamente, ¿cierto? Puede ser dos cosas. Una es, de partida, es entregarle la información a los padres, ¿cierto? También puede ser una alternativa que tú le des algún certificado, o sea, no un certificado, sino más bien un papel para que ellos presenten en el colegio, como de la importancia de que en todos los ambientes el niño esté cuidado, ¿cierto? Y hacer una alianza en relación a eso para que efectivamente él no se ponga más en riesgo. ¿Mm? A su vez, ¿cierto? También entregamos todos los bonos de emergencia, las direcciones, todo por escrito, ¿sí? Cosa de que los tengan a mano si es que llegaran a necesitarlo en algún momento. Y también, ¿cierto? Inmediatamente podemos derivar el tratamiento farmacológico con urgencia, ¿cierto? Y eso ya puede ser que los papás vayan a urgencia, no urgencia psiquiátrica, sino más bien que pidan un control de salud mental con urgencia, por el riesgo suicida, ¿sí? Entonces, en su centro de salud familiar se les debería dar prioridad por el riesgo. ¿Mm? Eso siempre es así. Cuando no están los medios para pagar un psiquiatra, ¿cierto? Lo mejor es que puedan acceder al sistema público y que les den una hora con urgencia por el nivel de riesgo. ¿Mm? Y ahora, si el riesgo es alto, inmediatamente se toman medidas. ¿Mm? O sea, si el paciente ya te dice que se quiere suicidar, entonces tú, de partida, ¿cierto? Si llegó solo a la consulta, yo no atiendo menores de 14 años sin sus papás en la consulta, ¿sí? Mayores de 14 años pueden llegar solos, pero si son menores de 14 años, tienen que ir con sus papás a la consulta, y si llegan solos yo no los atiendo. ¿Mm?
porque eso es, o sea, no puede no haber nadie afuera, ¿sí? Y si son mayores de 14 años y no vinieron con los papás, yo llamo a los papás hasta que los papás lleguen, le entrego las indicaciones que se los tienen que llevar a urgencias psiquiátricas específicamente. Si no hay urgencia psiquiátrica en la ciudad, pueblo, lo que sea, entonces llaman a SAMU o al SAPU y tienen que llevarlo para, de alguna manera, que les den un tratamiento SOS y compensar la crisis. O derivarlo, ¿cierto?, al hospital más cercano, para poder hacer la hospitalización psiquiátrica, que es lo que correspondería en este caso, ¿cierto? Al menos hospitalizarlo durante una semana. ¿Por qué? Porque hay que hacer compensación en fármacos, ¿sí? Entonces, es importante que los procesos sean de al menos, o sea, lo ideal serían de 2 semanas, para que la compensación esté, o sea, las 2 semanas recién el medicamento baja en efectos secundarios. Entonces, por lo tanto, eso sería lo ideal. Ahora, muchas veces eso no ocurre. Entonces, ahí hay que hacer un acompañamiento más seguido, un monitoreo mucho más seguido. Si sale de la hospitalización y continúa con ustedes, entonces hay que monitorear constantemente cómo va con el tema de los fármacos, para poder alertar cualquier situación problemática. ¿Por qué? Porque cuando hay un riesgo suicida alto, y si el paciente ya está con un tratamiento farmacológico a la base y ese no está dando resultado, hacer muchos cambios puede provocar, ¿cierto? O desatar incluso una crisis suicida mucho más grave. Entonces, ideal es que se haga en un contexto clínico, ¿cierto? Hospitalario, en donde esté cuidado 24/7. Porque aquellos que pueden manejar las crisis son los doctores, entonces, en términos farmacológicos, ¿cierto? Quien puede hacer las modificaciones son ellos. Entonces, por lo tanto, no va a servir de nada si se va para la casa, y ojo con eso, alertar también las dificultades de cambios en los tratamientos farmacológicos de manera exabrupta cuando ha habido una crisis suicida, porque eso puede desatar, ¿cierto?, una crisis mucho peor. Entonces hay que hacer súper bien el acompañamiento y alertar al psiquiatra o médico de salud mental si es que ha hecho cambios de ese tipo y no sabe que efectivamente eso podría ponerse peor. ¿Ya? Entonces, y alertar a la familia también cuáles son los riesgos, la importancia de mantener cuidado al paciente, ¿cierto? Recordemos que el riesgo vital es fundamental. Si el paciente se siente mal o no porque la mamá lo está acompañando 24/7, ¿cierto? Mala suerte, porque en el fondo ahí lo que estamos buscando es que el paciente se mantenga con vida. Y eso ya desplaza, ¿cierto?, cualquier malestar que el paciente pudiera estar teniendo en ese momento. Entonces, primero eso y después nos enfocamos en las otras cosas. Primero, compensar la crisis. Eso es fundamental. Ya. En general, podemos encontrar que las hospitalizaciones psiquiátricas tienen sus ventajas y desventajas. Y que frente a esta misma situación, yo creo que es súper importante psicoeducar a la familia de que si el paciente se va a hospitalización psiquiátrica, cuáles son las ventajas de la hospitalización y cuáles podrían ser las posibles desventajas que hay que intentar manejar posterior a la salida del paciente. Y en términos de desventajas, solamente psicoeducar al respecto para plantearlas como formas de intervención posterior a la salida del paciente, ¿sí? No como los pros y contras, así como es que usted tiene que tomar una decisión si hospitalizarlo o no, y ahí estos son los pros y contras, no es así, se hospitaliza igual y las desventajas son cosas que se informan porque son cosas que hay que mantener, ¿cierto?, como prioridad posterior a la salida del paciente de la hospitalización psiquiátrica. Dentro de las ventajas, obviamente, es el nivel de supervisión que tienen los pacientes, están cuidados 24/7, ¿cierto?, monitoreados por enfermeras, médicos, terapeuta ocupacional, ¿cierto? Los adolescentes muchas veces también realizan actividades escolares dentro del sistema hospitalario si pasan un largo tiempo hospitalizados. Es un espacio evidentemente mucho más seguro, por lo tanto el nivel de daño que puedan provocarse es menor, el nivel de riesgo disminuye, maximiza la intensidad del tratamiento, o sea, tienen un montón de especialistas, ¿cierto?, ahí con ellos,
viéndolo semana a semana, ¿cierto? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional en ocasiones, incluso hasta psicopedagogas de repente tienen en los hospitales. Así que eso va a depender también de cada hospital. ¿Mm? Y obviamente está asociado, ¿cierto?, a menor mortalidad, ¿Mm? Porque cada cambio que se pueda hacer es controlado en ese espacio. ¿Mm? Dentro de las desventajas que podemos encontrar es el efecto invernadero que se genera, ¿cierto?, las condiciones ideales para que el paciente avance, con tanta supervisión, los cambios farmacológicos, estando en un espacio en donde está cuidado 24/7, ¿sí? Es un espacio que le da un beneficio también, de que hay personas que están pendientes de ellos todo el tiempo, y probablemente la familia también, desde la preocupación y también, ¿cierto?, desde la culpa. ¿Mm? Están ahí 24/7 con ellos también, entonces las condiciones ideales para que el paciente logre sentirse mejor, donde la familia por fin comprendió, ¿cierto?, que probablemente se siente muy mal. Y ya se lo está tomando más en serio. Entonces se produce ese efecto invernadero. La gratificación de la necesidad de depender de otro. ¿Sí? Recuerden que el suicidio también es una manera, el intento suicida es una manera de comunicar malestar de forma desadaptativa. Entonces, por lo tanto, también, si el medio reacciona, el paciente obtiene una gratificación a cambio. Una de las otras desventajas es el deterioro de la autoestima, por la sensación de haber perdido el control, de haber llegado hasta ese punto. Y lo que significa también la carga social, ¿cierto?, de haber sido hospitalizado. Y hospitalizado no por una enfermedad, ¿cierto? No por una enfermedad. ¿Piero está levantando la mano o se te levantó? Sí, profesora, era para recordarle que a las 21:15 tengo que hacer el sorteo, pero igual podemos dar un Sí, poquito más de tiempo ya para hacer las preguntas. a mí me queda una diapositiva y Ya, terminar. ya, profe, ¿Ya? perfecto. Ya. Entonces está la estigmatización, ¿cierto? El incremento del riesgo frente al alta, entonces eso es algo que tenemos que controlar. Cómo es que posterior al alta se puede pillar, ¿cierto?, sin estos mismos cuidados, sin esta gratificación, la necesidad de depender de otro. Y también, ¿cierto?, el reforzamiento social, es que inmediatamente en el mundo adolescente todos ponen la mirada sobre esa persona, ¿cierto? Y a sus compañeros probablemente saben que estuvo hospitalizado, ¿sí?, porque los papás tuvieron que informar al colegio. Entonces, de alguna manera hay reforzadores también que aumentan la probabilidad de la aparición de la conducta suicida. Entonces, tenemos que controlarlas en el espacio terapéutico, esas variables, posterior a la salida. Entonces, la alianza terapéutica, ¿cierto?, sostiene todo el proceso en todas sus fases y que de alguna manera nos permite también aliviar, ¿cierto?, la sintomatología y las dificultades del paciente. Esta alianza terapéutica debe estar basada en la validación y la escucha, y ser un proceso también de exploración y de evaluación, para poder determinar cuáles son las estrategias más contingentes para este adolescente. Recordando obviamente que cada uno también siente el malestar en distintas intensidades, ¿cierto? Tiene efectivamente una historia distinta detrás, los vínculos y las dinámicas son distintas, la identidad y la construcción de ella también es diferente, por lo tanto, todas esas variables tenemos que considerarlas para generar estrategias contingentes, ¿ya? Ya, ahora sí, para no atrasar ahí el sorteo. Yo tenía primero a Daniel y Daniela, si no me equivoco. Estaba Daniel primero. Sí, Sí, ya, Daniel, cuéntame. ahí va Daniel Escudero. Ahí va. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ahí se ¿Sí? escucha. Hola, buenas Hola, tardes. buenas.
Sí, mire, lo que pasa es que usted habló de la poda neuronal en los adolescentes. Tengo ¿Sí? entendido que la marihuana impide ese proceso en los adolescentes. ¿Cómo se ve reflejado? ¿Cómo se No es, manifiesta? Sí. a ver, no es que no impide el proceso de la poda neuronal, eso sí se da. Lo que impide es la reconexión, o sea, las nuevas y mejores conexiones neuronales. Eso hace la marihuana, porque la poda Mm, neuronal existe, ¿cierto? Lo que impide es la proliferación, ¿cierto?, de nuevas y mejores conexiones neuronales. Entonces, eso afecta el proceso del desarrollo, el proceso de desarrollo identitario, el proceso de desarrollo, entonces, y facilita mucho más el sistema de la amígdala, ¿cierto? Y obviamente también retrasa mucho más el desarrollo de la corteza prefrontal en relación a la toma de decisiones. Eso es lo que hace la marihuana a temprana edad. Gracias. Ya. Y tenía Daniela. Y no tengo ninguna Daniela con la manito Ya, levantada. ya no importa. Vamos con Entonces, Giselle. Gisela, sí. Gisela, disculpe. Hola, Hola Gisela, ¿me escucha? te escucho súper bien. Dime. Sí, bueno, yo soy de Los Ángeles, de la ciudad de Chile. Ujú. Ya, Quiero cuéntame. hacer una consulta súper precisa. Yo tengo mi hijo de 24 años, Ujú. que él consumió drogas, marihuana y todo eso, y aún de los 24 años él hizo una neumonía de la nada, porque Ujú. consumió constancia, bueno, no sé cómo decirlo, no marihuana, sino que otras drogas. Ya. Y esta segunda vez él está con una depresión, con salud mental, con muchos medicamentos, y dejar esa droga, pues, esa droga Ujú. y de la nada a los 3 días se le presentó una neumonía, Ujú. estuvo hospitalizado y ahora está con un derrame pleural. Ujú. Y ayer estuvo hospitalizado y está hospitalizado en domicilio. Y quiero saber qué significa eso, porque está con líquido, una mancha en su pulmón, se le agravó su hígado y tiene 24 años. Y quiero saber qué puedo hacer con él. Bueno, la verdad, desde una perspectiva médica, yo no te podría como recomendar muchas cosas, Gisela, pero yo creo que tampoco sé cómo es el desarrollo de la enfermedad. Sí sé que puede provocar dificultades como... eh, No, no, disculpe, ajá, disculpe, sí. Lo que pasa es que yo también estuve hospitalizada por una anorexia, por ajá, maltrato de su padre 20 años y luego una separación de 7 años. Tengo un ujú. nieto de 5 años y su pareja, su único amor de su vida. No sé, quiero saber si eso le fluye eso. O Era, sea, o era un hijo muy activo de 24 años y ahora es como un niño. claro, por supuesto, es que por lo que tengo entendido, esa enfermedad igual provoca dificultades neurológicas. Entonces, Sí, me parece que asociado al oxígeno que llega, ¿cierto?, al cerebro y todo eso. Entonces, claro, evidentemente, a lo mejor ahí lo que tendrías que hacer es más bien un proceso como de que le permita a él trabajar ciertas funciones como neurológicas, ¿cierto? Y poder trabajar como todo ese proceso nuevamente, o sea, como de aprender desde cero, ¿me entiendes? Entonces, como rehabilitación más que nada. Pero no va mucho en relación a lo que el tema que hoy en día nos está convocando. Ahora, evidentemente, yo creo que eso me imagino yo que te afecta a nivel emocional y que yo creo que sería súper importante en ese sentido que buscaras apoyo, ¿cierto? Probablemente de un profesional, porque también cargar con ese tipo de dificultades y un familiar enfermo, ¿cierto? Genera dificultades de salud mental. Así que yo creo que sería importante eso, Giselle. Ujú. sí, bueno, Ya, sí muchas entiendo. gracias. Es salud mental. Muchas gracias. Ya, que esté muy bien. Igual a Angélica, usted. Angélica Mera,
¿Aló? Sí, te escucho. Nicole, primero felicitarte, muchas gracias por la presentación ordenada, clarísima. Tengo una duda, mire, yo trabajo en un colegio, Ujú. el sistema de salud que tú estás planteando no es el que yo conozco. En ¿A qué te cuanto a, refieres? en cuanto a las derivaciones, en cuanto a la agilidad, en cuanto al No, sí, modo de atención, entonces, depende eh, mucho del sector y de los Puente recursos. Alto, Ya, eso depende mucho del sector y los recursos. sí, entonces nos ha ocurrido que hemos derivado al hospital, producto de que en los CEFAM no hay horas, Claro, y si no hay un riesgo inmediato de suicidio, no hay atención, incluso en algunos casos han estado hospitalizados una noche y luego van con el papel que dice atención de urgencia al CESFAM y no ocurre en meses. claro. Entonces esa es una gran carencia de todo este Sí, modelo que tú estás planteando, que me parece maravilloso, pero que en la práctica vaya que cuesta que sea ejecutado de esa forma. claro. Eh, no sé si tú tienes algunas redes distintas o es lo que hay. No, mira, es que yo sé que el sistema funciona más bien lento. Ahora yo me ubico en Concepción y por lo tanto aquí, por ejemplo, sí se le da prioridad, por ejemplo, a aquellos que llegan derivados del hospital, por ejemplo, que han tenido una atención en la noche y tienen que, por obligación, como darles prioridad. En ese sentido, yo creo que igual depende a lo mejor de los profesionales, ¿cierto? Como que queda muy en el fondo, a la voluntad del profesional, ¿cierto? Y eso es lo que hace al sistema también vulnerable, porque de alguna manera si el profesional no quiere, el profesional se puede escudar en que no tiene horas, po, en que efectivamente no puede hacer sobrecupo, ¿cierto? O no puede, o no se le puede dar hora con ningún profesional. Y eso igual está asociado también a los recursos, ¿cierto? No solamente a la voluntad del profesional, sino también a los recursos, porque si tenéis, no sé, 3 terapeutas para una población de 11.000 personas, estás claro que no va a dar abasto con la cantidad y el aumento de problemas de salud mental que hay en el último tiempo. O sea, yo creo que esa es una dificultad que el sistema tiene y que viene, ¿cierto? Probablemente en aumento, esa dificultad viene en aumento desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ahora la gente, no es que haya más problemas de salud mental, la gente se atreve más a consultar. Y eso evidentemente colapsa el sistema con los mismos recursos de siempre. Así que sí, tienes razón, en ese sentido hay muchas falencias en relación al sistema público, funciona de manera súper sectorizada, ¿cierto? Depende mucho de los recursos del municipio incluso también. Entonces, finalmente, yo creo que en ese sentido estamos al déficit ahí en términos de salud pública. Ya. Gracias por tu comentario. Ay, se me olvidó el nombre, perdón, que leo tanto. Profe, Sí. volvió Daniela Navarro, que era la que estaba Ah, ya. al Daniela, principio, así que le voy a dar el pase a ella. ya. Hola, ¿se escucha? Sí. Daniela, Hola, sí, mira, tengo una duda con respecto a la escala de Columbia. ya, Que, cuéntame. usted explicó que en el primer ítem, que es obviamente la pregunta 1, si salía como negativo, no se seguía avanzando a la siguiente. Exacto. Sin embargo, a mí cuando me la mostraron como en primera oportunidad, me dijeron que pese a que estas salieran como no riesgo en teoría, igual deberíamos consultar las 6, porque como hace referencia solamente arriba al último mes y abajo hace alusión como a más periodos de O sea, como antigüedad. claro, mira, puede ser, pero en realidad como que la escala no está diseñada para eso, pero puede ser para ser precavido. Ahora, lo que yo hago es que si me aparece no, por ejemplo, en el 1 y 2, yo aplico otra escala que se llama escala, se llama de actitud hacia el suicidio. Y es una escala que mide, ¿cierto? Si el paciente está dentro de su mente como probabilidad, ¿cierto? Como una idea o un intento de solución, la conducta suicida. Y que esa escala te entrega más antecedentes al respecto, ¿sí? Si es que el paciente llegara a considerarlo o no. Porque eso, por último, si es que no ha tenido ningún intento y lo está considerando como una alternativa, eso ya te habla de un nivel de riesgo, aunque sea un nivel de riesgo bajo.
Entonces, claro, puedes hacerlo así para asegurarte en cierta medida, pero dentro del mismo proceso de la historia clínica yo igual les pregunto, o sea, ¿te ha hecho daño alguna vez? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Alguna vez has tenido algún intento suicida? Directamente estas cosas hay que preguntarlas así, ¿ya? Eso. Claro que lo puedes hacer, pero ahora la escala está diseñada de otra manera, ¿cierto? Pero igual lo puedes hacer, no hay problema con eso. No cambia en nada el desarrollo de la escala. Ya, voy a responder 2 preguntas más y vamos a quedar hasta ahí porque estamos en el límite de tiempo. Amelia, y voy a elegir ahí una al azar, que es Francisca Morales, que tiene la... Primero Amelia. Amelia, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿me escuchas? Hola, Amelia. Sí, te escucho súper bien. Nicole, muchas gracias por la clase, primero que todo. Sí. Mira, mi pregunta yo creo que se va más para el lado ético, porque Ya. a mí me gustaría, por ejemplo, ¿qué pasa si el adolescente nos pide prometer o jurar que no comuniquemos a sus padres si es que están cometiendo algo o todo lo que nos está contando porque nos toma como un confidente? En el caso que hubiese igual un riesgo, uno supone que sería bueno contárselo a los padres para que haya mayor control. Pero ¿qué pasa si eso rompe la relación con nuestro paciente? Es que es algo que tú le dices al paciente, ¿cierto? Como que igual es algo que anteriormente en el setting terapéutico, ¿cierto? Cuando hacemos el encuadre, yo le digo al paciente, o sea, si tú me cuentas esto, ¿cierto? Probablemente yo tenga que decirle a tus papás efectivamente qué es lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque voy a hacer todo lo posible para que tú te mantengas cuidado, ¿cierto? Y estés bien. Entonces, y no esté en riesgo. Entonces, yo, como ya lo dije anteriormente, si él me lo dice, se va a dar por entendido también, aunque tenga que recordarle nuevamente que eso efectivamente rompe el vínculo y voy a tener que contarle a los papás. Mira, yo prefiero 1000 veces que incluso se molesten conmigo, ¿cierto? No quieran seguir conmigo, a que efectivamente se suiciden. Evitar el acto. Sí, evitar el acto totalmente, ¿cierto? Si no tenemos, Claro. sí, Sí. si no tenemos paciente. Yo tengo tengo una paciente que atendía en el sector público que ella me odia, así literalmente, bueno, estuvo 1 mes hospitalizada, ¿sí? Me odia y habla peste ahí en COSAM, que la no sé cuánto, ¿cierto? Me mandó a hospitalizar, ¿cierto? Pero tenía un nivel de riesgo suicida altísimo. O sea, llegó acá diciéndome que iba a llegar a la casa a matarse, entonces yo le iba a dejar irse así, no podía, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Tuve que bajar la urgencia, más encima era como 25, creo que fue como el día de Navidad incluso, o el día antes, 24, la víspera. Entonces, y tuve que bajarla a SAPU, ¿cierto? Llamar a los familiares, decirle que efectivamente estaba en riesgo, esperar a que la atendieran y después irme para mi casa y la hospitalizaron recién el día lunes. Estuvo como sedada, entre comillas, fin de semana completo, con medicamentos SOS y que no la podían dejar sola hasta que el lunes la hospitalizaron. Entonces de ahí estuvo 1 mes hospitalizada por el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, no queda otra, pues sí, lamentablemente prefiero que me odien, digo yo, a que algo malo le pase, si no ya no tengo paciente, no hay paciente para nadie, ni para mí ni para nadie si se muere. Entonces, es mejor en ese sentido, ahí a ver, cuando el paciente está en riesgo vital, Será prioridad. claro, y uno lo advierte dentro del mismo vínculo terapéutico, ¿ya? Muchas gracias. De nada, Francisca. ¿Se escucha ahí? Sí, escucho bien. Sí, ya. Bueno, Nicole, darte las gracias por la presentación, súper buena y súper fácil de entender. Y Qué nada, bueno. mira, esto es como una pregunta y comentario. Yo trabajo en educación pública y bueno, hemos tenido varias situaciones donde estudiantes han tratado de suicidar dentro del colegio. Ya ahora hace poco tuvimos 3 estudiantes que en una misma semana trataron de tirarse del 3er piso del colegio como buscando quitarse la vida. Bueno, son estudiantes que tienen también antecedentes anteriores y situaciones como de alta vulnerabilidad emocional igual. Y mi pregunta apunta que, bueno, nosotros tenemos un protocolo dentro del colegio
que la verdad también es bastante simple, más que nada como hacer las derivaciones correspondientes o acercarlos en una situación más extrema al servicio de salud. Sin embargo, nos ha pasado que en estos casos en particular donde ha habido un intento súper drástico como de quitarse la vida, desde el servicio de salud nos han devuelto a los estudiantes, en el fondo como que no es necesario que estén hospitalizados cuando han sido estudiantes que, por ejemplo, tienen antecedentes previos, no solamente intentos de suicidio, sino que también conductas autolesivas de mucho tiempo. Nosotros siempre pedimos al apoderado que para que el estudiante se pueda reintegrar, nos presenta un certificado del psiquiatra que en el fondo también a nosotros nos dé la tranquilidad de que puede estar dentro del espacio. Claro. Obviamente nosotros no podemos negarle la entrada por ley, pero es como tratamos de jugar un poco como con ese tema para que el apoderado finalmente consulte, porque hay muchos que no consultan. En estos casos que a nosotros nos rebotan, por ejemplo, y no quedan hospitalizados, mi pregunta es como, ¿cuál es el criterio finalmente que utilizan los psiquiatras que se encuentran en estas urgencias para nosotros también comprender esa situación? Porque muchas veces nos llegan estos estudiantes el día siguiente y la verdad es que nosotros quedamos súper preocupados porque en el colegio tenemos 1.400 estudiantes, somos 5 psicólogos que la verdad todos tenemos actividades diferentes y no existe el personal como para estar encima de estos estudiantes, ¿ya? Y lo que ha pasado últimamente es, claro, como que los mismos compañeros se han hecho responsables de estos estudiantes y nos dicen, no, es que no puede ir, no sé, Juanita no puede ir sola al baño, y se han organizado en el fondo dentro de los cursos, pero también es una responsabilidad tremenda para los compañeros. Estoy hablando de niños de 7º básico, 8º básico. Que es un Entonces, ¿cuál? reforzador también para la conducta. Claro. Entonces, claro. Entonces, ¿cuál en el fondo es el criterio también de los sistemas de salud en estos casos que donde hay una intencionalidad directa y fuerte en el fondo como de quitarse la vida? Esa es como mi pregunta en el fondo como para comprender un poco más. Francisca, mira, ¿quieres la verdad? Sí, por Mira, favor. una es que yo creo que los servicios están poco preparados en ese sentido, ¿cierto? Muchas veces hay poco especialistas en los servicios. Tenéis como de pronto psiquiatras poco especializados, ¿sí? Principalmente yo pienso falta de recursos, falta de camas. Pensar que un paciente psiquiátrico ocupa una cama para un paciente, ¿cierto?, crítico en riesgo vital. Entonces, para un médico siempre va a ser más importante un paciente crítico con una enfermedad, ¿cierto?, que de pronto desde el juicio social a un cabro chico que quiso quitarse la vida y llamar la atención, porque eso es lo que piensa, ¿cierto? Entonces, finalmente, igual piensa que el proceso de gestión de camas no pasa por el médico, ¿sí? Pasa por alguien más que está ahí, ¿cierto?, en ese puesto administrativo y que efectivamente puede tener idea de salud mental como puede no tener idea de nada. Y tener los mismos prejuicios que tienen absolutamente todas las personas. Segundo, ¿cierto?, lo que ocurre usualmente, que es que en esta poca preparación pasa que el paciente dice, no, si yo no quise hacer nada, no, si ya me arrepentí, ¿cierto?, no pasa nada, por no querer hospitalizarse, ¿cierto? Y a veces el adolescente niega haberse querido hacer daño. Lo ve como un arrebato, lo hace ver como un arranque, lo que efectivamente hace que el profesional no indague más y diga, ¿cierto? Ah, ya, ok, entonces que se vaya para la casa, medicamento SOS por si se estresa, y que se vaya para la casa, ¿cierto? Entonces, claro, efectivamente, si nos basamos en el relato del paciente y nos vamos más allá, probablemente en indagar en la conducta suicida y nos quedamos con la superficialidad, bueno, no quiso nomás. Entonces, y yo he visto ese modo de operar, ¿cierto?, en los servicios de salud de urgencia, que es como, ya, acepta o no acepta, no importa, no ahorramos una cama, ¿cierto? Entonces, yo creo que va desde el ejercicio de la profesión, ¿cierto?, la poca preparación de los mismos profesionales que están en esos servicios de urgencia. O sea, si piensa que todos los especialistas y gran parte de los especialistas, incluso nosotros mismos especialistas, ¿cierto?, estamos en el servicio particular, porque en el servicio público no te pagan bien, los horarios son malos, ¿cierto? Y hay una serie de cosas que hacen que el sistema tampoco funcione bien porque no valoran bien a los profesionales buenos, po.
Entonces hace que uno vea este proceso como un proceso de paso, no como un proceso para quedarse. Entonces yo creo que el sistema en sí, desde muchas perspectivas, no funciona bien, ¿ya? Y también probablemente eso tenga que ver como con el bajo empoderamiento de las familias, que también se queda con la opinión del especialista, o sea, como del especialista, entre comillas, del médico que le dice, bueno, ya está bien para la casa, ¿cierto? Entonces, si el psiquiatra ya dijo que está bien, no hay que hacer nada más. ¿Mm? Entonces, yo creo que igual parte a lo mejor del sistema educativo implica empoderar a los papás en buscar las alternativas, ¿sí? Ya, si no fue en ese hospital, ¿en qué otro lugar puede haber una oportunidad, ¿cierto? Como yo sé que muchas veces no todo el mundo tiene los recursos, la terapia sigue siendo un privilegio, la terapia particular sigue siendo un privilegio. Entonces, no todo el mundo tiene los recursos para acceder a eso. Y frente a esa misma situación, es importante entregar otras redes que a veces incluso no son gubernamentales, pero que pueden prestar apoyo psicológico, ¿cierto? Ya sea fundaciones o alguna otra red, y es importante que nosotros los psicólogos tengamos conocimiento de esas redes que no necesariamente son gubernamentales y que pueden aportar, ¿cierto?, a un proceso de salud mental de un paciente. ¿Sí? Sí, Eso, súper. Muchas gracias, Nicole. gracias a ti. Ya chicos, quedamos hasta acá. Un gusto haber compartido esta instancia con ustedes. Espero haya sido de utilidad. No tengo más tiempo para seguir respondiendo a sus preguntas. Encantada habría respondido muchas más preguntas, pero espero poder verlo en el curso que tenemos la próxima semana. Ahí vamos a profundizar mucho más y vamos a tener espacio para responder. Eso es más conversado. A mí me gusta que sea más conversado que una clase expositiva. Así que eso, le doy el paso ahí Em, a la gente de ahí para que haga su sorteo. sí, primero que nada queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes y en el presente seminario, y como también agradecer a Nicole Martínez, la profesora que expuso, por su excelente exposición que ha dictado en el día de hoy. Así que ahora